¿Les parece bien entonces? Empecemos con eso. Además, sistemas numéricos es algo que hemos visto desde introducción a la informática, ¿no? Lo que ingresamos, ¿no? Desde el 2020 hacia abajo, ¿no? Empezamos con los cuestionarios y de ahí vamos a llegar hasta los tipos de datos en ensamblador, digamos, ¿no? Dando una definición igual de qué es el lenguaje ensamblador, ¿no? Ok. Bueno, el primero creo que era más que todo teórico. Supongo que alguno tendrá alguna duda, digamos, pero es solamente leer, digamos. Por ejemplo, en la pregunta uno dice, ¿cuántos registros de propósito general eh, tiene la arquitectura Intel x64, ¿no? Los registros son 16, aquí está incluso respondido, digamos, ¿no? Vamos a tener 16 registros a disposición para que nosotros los ocupemos, recordando que esos registros son como variables que nosotros vamos a ocupar, pero que están almacenadas en la CPU, ¿no? Están ahí, residen en la CPU. Así que en esta pregunta estaría bien no solamente recalcar que son 16 registros los que tenemos disponibles. Eh, ¿Cuántos bits tiene esto? Bueno, este registro R8W, ¿no? En este caso, a ver, voy a anotar acá. Ok. Los registros son desde RAX, luego RBX, y vamos a seguir así, ¿no? Los registros hasta llegar a los numéricos que son, empieza con R8, y así sucesivamente. Los registros estos de acá que tienen numérico se diferencian con esto de acá, con los alfabéticos, de la siguiente manera. Los RAX son de 64 bits, ¿okay? Son de 64 bits, pueden vernos lo que está escrito, y los registros EAX es de 32 bits. Esto tienen que aprendérselo nomás. Y después está el AX, que es de 16 bits. Vamos a agrandar esto. Y cuando estamos en este AX, que es de 16 bits, podemos llegar hasta los 8 bits, pero el AX se divide en dos partes, básicamente, que es la parte alta, se le conoce con AH, y la parte baja, que se le conoce con AL. Cada uno de estos almacena 8 bits, ¿no? Entonces, el registro AX se divide en dos. Lo mismo va a pasar con el registro RBX, RCX, RDX, menos con los registros que empiezan con números, los R8, R9, R10, no se dividen de esta forma. Lo de estos acá se dividen de la siguiente. El primero es de 64 bits. Después, si queremos ocupar el espacio de memoria de ese registro R8 de 32, tendremos que decirle R8, R8D, digamos, ¿no? Haciendo referencia al tipo de dato double word. Ese sería de 32 bits, ¿no? De 32. Y si queremos ocupar solamente el espacio de 16, le decimos entonces R8W, ¿no? Que viene de Word. Y es la pregunta que aquí nos está diciendo. ¿Cuántos bits tiene el registro R8W? Que en este caso es 16, ¿no? La respuesta correcta. Esto es de 16. Y si quieren ocupar solamente del registro R8, 8 bits, entonces le dicen la B de byte, ¿no? En este caso. Así es como se dividen los registros que empiezan con números, ¿no? No se vayan a confundir con los registros alfabéticos de acá. Ahora, los registros están a nuestra disposición, como les dije, pero hay algunos registros que son de uso especial, digamos. A medida que vayamos pasando las clases, les voy a ir mencionando. Ustedes no pueden disponer de cualquier registro también. Lo único que puedo decirle ahorita acá es el registro RSP, que no pueden disponer así de la nada, digamos, porque tiene una función especial. ¿Ok? Es el puntero de una pila, básicamente. Ya poco a poco la vamos a ir conociendo. Pero me imagino que todo esto sabían, digamos, ¿no? Así que es un pequeño recordatorio para responder a esta pregunta de acá. ¿Ok? Eh, Continuando, dice, se tiene el siguiente valor del registro SX, nos dan este valor. ¿Cuál es el valor del registro CH? Nos dice. ¿Ok? Entonces aquí vamos a jugar con los tamaños de los registros.
En realidad ese registro es RCX. Esos son los 64. Pero ahí en la pregunta me está diciendo SX, me está diciendo. Entonces, SX me está haciendo referencia a que estamos ocupando 32 bits nomás. Entonces, de esos 32 bits, me dice que yo le diga cuál es el valor de CH. Ok, vamos a anotar entonces sus valores que tiene. Si se preguntan por qué está 0x, esa es la anotación que ustedes hacen cuando van a escribir algún valor en hexa. Cuando ustedes ponen 0x, en este caso el lenguaje ensamblador también lo va a identificar que están escribiendo en valores hexa. Me dice, por ejemplo, 6A, 8F, 5B. Me dicen si es que copio mal porque a veces no veo bien. BE creo que dice, ¿no? Esos son los valores. Otro dato que tienen que saber es que cada dígito hexa equivale a 4 bits. En este caso, 4 dígitos binarios, si quieren verlo así. Entonces, 2 dígitos hexa en realidad es un byte, digamos, porque un byte contiene 8 bits. Entonces, podríamos contar si es que tiene los 32, si estamos ocupando, digamos, porque muchas veces no lo suelen anotar que está ocupando y solemos entender que tiene ceros adelante, pero veamos si está ocupando los 32 bits. Hasta aquí sería un byte, digamos, ¿no? Porque cada dígito hexa son 4 bits. Entonces, aquí tenemos un byte, 2 bytes, 3 y 4. Entonces, estamos ocupando los 32 básicamente aquí. Los 32 bits estamos ocupando. Entonces, como esto es 32, la mitad de esto es 16, que sería 2 bytes, ¿no? O sea, dividimos. Esto ya vendría siendo mi registro, la parte del registro CX nomás sería. Entonces lo podemos dividir acá. Esto sería CX, pero no me está pidiendo CX, me está pidiendo CH. Entonces sabemos que estos registros alfabéticos se dividen en parte alta y parte baja. Esto vendrían siendo los H y esto las L. Pero me pide solamente la parte alta. Entonces yo le digo como respuesta es 5B, ¿no? Pero haciendo notar que estamos en hexa, 0x 5B, ¿no? Ahí lo depone y ahí está el resultado. Esos ejercicios es solamente para que practiquen, ¿no? Porque más adelante vamos a programar y necesitan conocer básicamente qué rango van a ocupar, qué espacio del registro y otras cosas, ¿no? Si es que hay alguna pregunta o estoy avanzando muy rápido, me dicen, por favor, es que estamos bastante atrasados, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Se tiene el siguiente valor de registro, R10, ahora aquí está de 64, miren, me está nombrando un registro de 64, me da sus valores en hexa, y me dice cuál es el valor de registro R10W. Básicamente me está diciendo cuánto ocupa en la parte de 16 bits, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que dividir esto, digamos, ¿no? A ver, tomando en cuenta que W son 16 bits, podríamos directo ya una vez que ya sabemos, digamos. Por ejemplo, este es un byte, los dos primeros. Bueno, los dos primeros hasta aquí un byte. No sé si pueden verlo, lo agrando. Acá. Ya. Hasta aquí sería un byte, 2 bytes. Y esto sería el básicamente, ¿no? Esto sería la respuesta. No sé si estoy muy acelerado. Y por eso es que aquí incluso ya está dando 0x 65c 0. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Auxiliar, una pregunta. ¿W representa 16? ¿Eso podría explicarme, por favor? W hace referencia a Word. A ver, lo voy a escribir ahorita. Cuando ponen algo, por ejemplo, aquí nos dicen R10W. Esto en realidad, el W está haciendo referencia al tipo de dato Word. Word son los que ocupan los 16 bits. Esos son un tipo de datos que vamos a ir viendo igual. Otro, por ejemplo, si ponen en realidad R10D, entonces en realidad están diciendo double word. Eso es lo que están diciendo. Y el double word es de 32 bits. Si ustedes ven que dice R10, ¿cuál es el siguiente? A ver, R10B, entonces le están diciendo en realidad que es byte, ¿no? Y el byte tiene solamente 8 bits. ¿Qué más hay? Si hay solamente el R10 solito, entonces estamos ocupando en realidad el quad word, que son los 64, ¿no? Eso representa básicamente la primera letra, ¿no? De cada uno, ¿no? De la B de byte, la D de double y la W de word, ¿no? ¿Se entiende? Sí, está bien, muchas gracias, auxiliar. ¿Listo? Ya.
Ok, aquí me dice si al registro AL, este espacio del registro está en este caso ocupando 8 bits y es la parte baja, L, se le asigna el valor de esto, me dicen, el 0x16. Entonces veamos eso, vamos a hacerlo, la prueba. Aquí me dice que el registro AL vale, en este caso, 16 le voy a poner, ¿ya? Vamos a entender que está en hexa nomás, pero ahí nos dice obviamente 0x que está anotado en hexa. Al principio vale esto el registro, esta parte del registro. Pero ahora me dice que al registro AX, tiene el valor de esto, ¿no? De 5716. Entonces, veámoslo acá más despacio. AX ahora va a valer 5716. Es decir, que se sobreescribe básicamente. Lo que había antes en la parte baja, pues se sobreescribió. Pero en este caso se sigue manteniendo, ¿no? Es para que no se confundan, digamos, ¿no? Da la casualidad que aquí valía justo la parte baja, miren, porque esta es la parte baja, AL, con esta parte de acá, y esta es la parte alta. Pero si me dice que a un inicio valía AL 16 y ahora me dice AX vale esto, es decir que este valor le están poniendo en todo el registro AX sin importar lo que había antes acá, digamos. Si es que aquí hubiera un 14, entonces se sobrescribe en todo el registro AX, ¿no? Sobrescribiéndose en esa parte que ya existía. Okay, lo vuelvo como estaba acá, 16. Pero, y el registro EAX me dice, miren, seguimos con el registro A, miren, solo que son diferentes tamaños. Pero ahora me dice al EAX, que es de 32, el valor de esto me dice. O sea, lo que había antes en AX, pues se va a sobreescribir básicamente. EAX ahora va a valer, ¿cuántos ceros hay? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 20, 16, ¿no? Es decir, lo que había antes se pierde y tiene este nuevo valor, porque este tiene mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? De 32. Y por último me dice RAX, obtiene todo esto, digamos, ¿no? ¿Cuántos ceros son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces vamos a anotar acá. Igual a... Bueno, lo rellenamos, ¿no? En realidad son 16 dígitos, básicamente, 16 dígitos extra. Y supongamos que ya están todos y le pongo el 16. ¿Ok? Entonces, este era el primer valor que tenía la parte baja, después se actualizó a este valor, dice que le dieron ese valor, y ahora le dieron otro nuevo valor, y al final le dieron un valor a todo el registro entero, es decir, no importó qué valores tenía antes, este es el último que tiene. Y ahora me preguntan, ¿no? El valor final del registro RAX en hexa será, me dice. Básicamente, este último que le dieron es la respuesta, digamos, ¿no? Busquen. Aquí este está descartado porque hay un 2, digamos, y ese el último valor no tiene nada que ver. Lo mismo estos valores, y lo mismo este, el único es este de acá, digamos, que fue su último valor, básicamente. ¿Okay? Creo que se entiende esa parte, ¿no? Incluso ahí lo muestran, ¿no? Básicamente es. La siguiente pregunta dice, si al registro R14 se le asigna el valor de, otra vez valor en hexa, me dice cuál es el contenido del registro R14W en hexadecimal. Ya sabemos que un dígito son 4 bits, ¿no? Un dígito hexa, pero recuerden, dígito hexa. Pero me está pidiendo de R14, este es todo R14. De R14 solamente hasta W me está pidiendo, es decir, 16 bits. Entonces contamos. Aquí vamos un byte, que son 8 bits. Y otro byte serían otros 8 bits, ¿no? 8 más 8, 16. Entonces, los 16 bits son estos primeros, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta sería 0xCDEF, digamos, ¿no? Acá. Siempre empiecen a contar, obviamente, de derecha a izquierda, ¿no? A veces no lo anotan todos los dígitos que tiene que ocupar y se sobreentiende que hay ceros adelante, ¿no? Aquí está la respuesta correcta. Uy, fue bastante largo el primer práctico cuestionario. Ok, ¿cuántos bytes tiene el registro RSP, no? Este registro, como les dije hace rato, es un registro especial, digamos, ¿no? Es registro de stack pointer, ¿no? Vamos a conocer más allá su función especial que tiene. De pronto yo les aconsejo que no utilicen esto para hacer operaciones, este registro. ¿Cuántos bytes me dice que tiene el registro SP? Aquí estoy notando un pequeño detalle que creo que se le pasó al ingeniero.
El registro RSP, ¿ya?, es de 64 bits. El registro ESP es de 32 y el registro SP es de 16. Sigue la misma secuencia de la alfabética, ¿no? Como el registro RAX, RBX, esa misma sigue. Pero aquí pusieron 2 bytes, que es correcto, y la respuesta correcta sale que es 4 bytes, digamos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó lo mismo, no se preguntaron esta acá si es que les tocó a todos o es que cambia la pregunta, no sé con exactitud. El ingeniero tenía que corregirla. Ah, ya, entonces está bien. Por razón no me cuadraba esto, digamos, ¿no? Ya está bien. Dayango, vaya, pues. Ya. Está bien, pero está bien. Me alegra que se den cuenta eso. A ver, esto acá me dice, ¿qué registro apunta a la próxima instrucción del programa a ser ejecutada? Aquí nos está nombrando varios registros. RSI, el RIP, el RSP, este es el otro especial. Este básicamente apunta a una pila, ¿ya? Eso le doy un adelanto que apunta a una pila, así que no es el que apunta a la próxima instrucción. El que apunta a la próxima instrucción es este de acá. Lo vamos a ver también en el debugger. Es como que es el que dice cuál va a ser la próxima instrucción a ejecutarse, ¿no? El puntero, digamos, básicamente. Y aquí está, nos dice, ¿no? La respuesta es RIP, digamos, ¿no? Ok. El siguiente dice, ¿qué registro apunta sobre el tope del stack? La pila, ¿no? Aquí está lo que le estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es el registro? Yo le decía que era el RSP, digamos, ¿no? Este es el que apunta a esa pila. Uy, sigue más largo. Si el registro SI contiene el dato, nos da el dato en hexa, dice, ¿cuál es el byte más significativo? Aquí creo que esto lo avanzan en arquitectura computadora, creo. Ahí especifican, me acuerdo que ahí aprendí sobre los más significativos son los que están a la izquierda, ¿no? Y los menos significativos son los que están a la derecha. Entonces, aquí tenemos el valor y me dice cuál es el byte más significativo, recordando que 2 dígitos hexa es un byte. Entonces, esto primero 16 es el primer byte. Después el 40 es el segundo byte, el 4B es el tercer byte y el 4C ya vendría siendo 1, 2, 3, 4, el cuarto, ¿no? Esto acá. Y el más significativo obviamente va a ser 4C, digamos, ¿no? Es el que tiene más peso básicamente. Se van a dar cuenta cuando ustedes hacían conversiones, por ejemplo, cuando hacían conversiones en binario, ¿se acuerdan los pesos que ponían? Ponían 1, después peso 2, después peso 4, después peso 8, y a medida que ibas avanzando era más pesado hacia la izquierda. Es por eso que se toma en cuenta lo más significativo, lo que están a la izquierda. Por tanto, el 4C vendría siendo el byte en este caso, ¿no? No es el bit en este caso como aquí. El byte más significativo sería el 4C, digamos. Esa sería la respuesta. Así que ahí está, ¿no? La respuesta es 4C, ¿no? ¿Sí? Seguro por el tiempo le dieron rápido acá, digamos, ¿no? Bueno, eso sería su primer cuestionario, digamos, ¿no? No sé si alguien tuviera alguna pregunta sobre este cuestionario. Uy, lo tapo el resultado. ¿Nadie? Para pasar al siguiente. Todo bien. ¿Ok? Voy a tratar de ayudarles en todo su cuestionario porque sé que algunos tienen dudas y a veces son un poco tímidos en preguntar, ¿no? Vamos con el 2, digamos. Ok. Ya. Incluso acá dice conversión de sistemas numéricos. Acá nos vamos a topar con conversiones. Vamos a divertir. La pregunta 1 dice convertir el número binario a hexa, ¿no? Aquí está, voy a tratar de hacerlo aquí mismo. 11, 01, 01. Me dicen si copio mal porque a veces se me escapa algo por ahí. A ver, 11, 01, 01 y 10, ¿no? Ahí está. Me dan este valor en binario. Obviamente los binarios tienen dígitos 0 o 1. Ahora me piden llevar esto, llevarlo a un valor, no lo conozco en este caso, pero que esté en base 16, ¿no? En hexa. Entonces llevémoslos eso. Ok.
¿Se acuerdan lo que le dije, no? Cada dígito hexa equivale a 4 dígitos binarios, ¿no? O 4 bits. Podríamos agarrar los 4 primeros, una conversión rápido, ¿no? Para no perder el tiempo, serían los 4 primeros. ¿No? Lo dividimos, esto de acá en los 4 primeros, y le ponemos sus respectivos pesos, ¿no? Para guiarnos, ¿no? Le ponemos aquí peso 1, peso 2, peso 4 y peso 8. Vamos a tener que hacerlo pegado. No, no. Ya. Espero que se entienda ahí. Lo mismo para el otro lado, digamos, porque de 4 en 4 tenemos que ir tomando para conversión de binario a hexa. Esta es una conversión rápida, digamos, para ganar tiempo, en este caso, en estos cuestionarios. Por ejemplo, si vemos que aquí el peso 1 está apagado, entonces no lo tomamos en cuenta. Sería este de acá, ¿no? Sería en este caso el 2 está encendido y el 4. Entonces aquí sería, el primer dígito hexa sería 6. Y en la otra parte, de los otros 4 bits, ¿cuáles están encendidos? Está el 8, más 4, 12, más 1, 13, ¿no? Y el 13, si no me equivoco, es D, ¿no? ¿Cierto? En hexa. En hexa recuerdan que era del 0 al 9, y de ahí ya iba con el siguiente que era A, B, C, D, E, F, ¿no? Esos serían los dígitos de hexa, ¿no? Y aquí sería entonces 10, 11, 12 y 13, ¿no? Entonces ese dígito ahí, no tenemos que poner el 13, ¿no? Ponemos D, digamos. Entonces la conversión sería esto, digamos, ¿no? Lo unimos y eso sería D6, digamos, ¿no? Ahí está la respuesta, digamos. ¿Alguna pregunta? No sé si este método lo conocían, digamos, ¿no? Creo que en introducción no nos enseñan así, ¿no? Pero esto es rápido para ganar tiempo. Ok, lo borro entonces si no hay pregunta. La pregunta número 2 dice, convertir el siguiente número binario a decimal, ¿no? Aquí es donde empieza el problema, ¿no? Porque algunos ni nos recordábamos cómo hacer conversiones normales con números enteros. Ahora, mucho peor, no vamos a acordar de cómo hacer conversiones con decimales, digamos, ¿no? Ahí donde tenemos. Entonces, pues aquí vamos a recordar igual algo. Ok, me da el número en binario, voy a copiar, es 10, otra vez 10 y 1, ¿no? ¿Está bien? Sí. Punto 11 me dice. Ya, esto está en base 2 y me pide que yo lo lleve esto a base 10 nomás, o sea, un número que esté en base 10. Listo. Vean. Ahora que lo recuerdo, creo que el ingeniero le da un algoritmo, creo, ¿no? De teoría del número. Si mal no recuerdo, creo que era separar cada dígito y multiplicarlo por la base de donde están. ¿Ya? Por ejemplo, este primer dígito de acá, lo vamos a hacer, sería 1 multiplicado por la base. ¿En qué base está? Está en base 2. Elevado a 0. El primero siempre es elevado a 0. Después más el siguiente dígito, que es este 0. Entonces sería ahí 0 multiplicada por la base en la que está, que es base binaria, base 2, elevado a 1. Después seguimos lo siguiente, de aquí ya anotamos el 0, anotamos otra vez el 1, 1 por 2, elevado, ahora tocaría elevado a 2, ¿no? El siguiente, estamos acá, 0 y después 1. Se lo pongo acá, 0 y después va a tocar 1. Ya, entonces aquí sería 0 por 2 elevado a 3, ahora me toca. Y el otro sería 1 por 2 elevado a 4, ¿no? Ahí está. Así es como se convierte, y el ingeniero creo que le da su material en el virtual, pero esta conversión es solamente para la parte entera, digamos, esta parte de acá. Y la parte decimal se hace lo mismo, o sea, ponemos aquí el punto para separar, y ponemos en este caso el primero de acá, el primer dígito es 1, entonces ponemos acá 1 por la base elevado a la menos 1, aquí empieza de negativo, más el siguiente dígito,
que es este 1 de acá, que sería 1 multiplicado por la base, elevada ahora a menos 2 ahora. Y así sucesivamente si es que hubiera más dígitos decimales, ¿no? Le voy a separar un poco esto. Ya está. Y ahora solamente es aplicar nomás estos métodos, ¿no? Aplicar nomás. Por ejemplo, empecemos acá. ¿Cuáles se descartan? Descartemos. Por ejemplo, 0 por algo, esto de acá, me va a dar 0, así que yo lo puedo descartar, digamos, ¿no? Lo descarto. Aquí igual hay algo. Es 0 por algo. Entonces lo descartamos. Y ahora sí, solamente esto sería. Resolvamos esto de acá, que es 1 por 2 elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 nos da 1. 1 por 1 nos queda 1. Ahí tenemos. Y esta parte de acá es 2 elevado a 2, que es 4. 4 por 1 es 4, ¿no? Aquí nos queda 4. Y aquí 2 elevado a 4, 2 elevado a 3 es 8, y 8 por 2, 16, ¿no? Acá es 16. 16 por 1 se quedan 16. Y listo, es solamente hacer la suma para tener el número en la parte entera, ¿no? Sería 16 más 4, 20, más 1, 21. Ese sería el resultado de la parte entera, 21. Ahora falta lo mismo en la parte decimal. Aquí veamos. 1 por 2 elevado a la menos 1. El 2 elevado a la menos 1 podríamos hacerlo como una fracción, ¿no? O sea, un medio. Y 1 por un medio queda un medio, ¿no? Y lo mismo sería acá, digamos. 2 elevado a la menos 2 es como que bajamos ese número con el exponente cambiado, ¿no? Y 1 por eso nos quedaría un cuarto, básicamente. No sé si alguien se perdió por ahí. Tendríamos un medio más un cuarto, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ok. Si hacemos ahora esta suma acá, digamos, ¿no? Vamos a tratar de escribir acá. 21 puntos. Y acá resolvamos, ¿no? El mínimo común múltiplo, en este caso aquí sería el 4, ¿no? Entonces tenemos el 4 abajo. Y ahora sí, ¿no? 4 dividido entre 2, nos da 2. 2 multiplicada por 1, nos da 2 acá. Más 4 dividido entre 4, 1. Y 1 por 1 es 1. Nos da esto y 2 más 1, 3, ¿no? Nos da acá 3 cuartos, nos da. Pero 3 cuartos, si lo llevamos a fracción ordinaria, sería en este caso 0,75. 75. Pero el 0 está acá, obviamente, ¿no? Como era la parte decimal, es lo que se complementa, digamos, ¿no? No sé si entendieron esta parte, por eso el resultado está igual, ¿no? 21.75. Este es el método para hacer de un número, cualquier base, a base de 10, pero no se confunda, digamos, ¿no? Es decir, un número que tengamos a la izquierda que esté en cualquier base, si quieren llevarlo a base de 10, hacen el método que les enseñé ahorita, digamos, ¿no? Si quieren pasar de una base distinta de 10 a otra base distinta de 10, es otro método, no van a hacer lo mismo, ¿no? Va a salir mal el resultado. ¿Ok? Ese resultado entonces hasta aquí, ¿no? Lo voy a borrar entonces. Ya. Se borró. Hasta ahí vamos a esa conversión, ¿no? Si alguien tiene dudas, igual me lo dice. Igual. Convertir el siguiente número decimal a binario. Aquí, por ejemplo, me está dando un número en base 10 y lo quiere que lo lleve a base 2, ¿no? En base 2, en base 16, base 10 son los sistemas numéricos más utilizados, ¿no? Así que, por ende, es más fácil hacer las conversiones de eso, a que nos pidan en base 4, en base 5, digamos, ¿no? Es medio raro que nos pidan eso, pero igual se puede hacer. A ver, en este caso, convertir el siguiente número decimal. Me dice decimal, entonces yo tengo acá 73, digamos, ¿no? Pero me pide que yo lo lleve este número a un número que esté en base 2. Base 2 lo pongo. Entonces, una solución rápida sería directo poner los pesos, porque estamos llevando a binario. Vamos a separar ahora si tenemos espacio. 4, después 8, 16, 32. Y el otro es 64. Ahora no pongo el siguiente, porque el siguiente ya es 128, creo, ¿no? Y 128 ya se sobrepasa de los 73, así que está por demás, obviamente. Basta con estos bits para poder representar este número.
Entonces, ahí tenemos los pesos y solamente tenemos que encender qué peso vamos a ocupar para poder completar el 73, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que encender el último, obviamente, el de acá, el 64. Ahí vamos 64, sumémosle hasta llegar al 73, digamos. Por ejemplo, si le sumamos el 32 serían 96, ¿no? Nos pasamos, así que no tenemos que encender el 32. El 16 serían 70, 80, también nos pasamos. El 8 serían 68, 72, ¿no? Entonces, el 8 tendríamos que encender. Vamos 72 hasta ahí. Si me equivoco, alguien me corrige. Y le sumamos un 1, este de acá, el primero básicamente, y ya serían los 73. Entonces, los demás tienen que estar apagados. Por ejemplo, el 2 y el 4. Ahí está, apagado. El 16 igual va a estar apagado. El 32 igual apagado. Y listo. Ahora solamente sería escribir, esto está en base 2, digamos. Escribimos toda la respuesta que vemos acá. La respuesta correcta es, agregamos ahí 100, está aquí los 100. Después hay otros 100 y 1, ¿no? Aquí está la respuesta, digamos, ¿no? Por eso esta base es conocida ya, es bastante sencilla hacer la conversión, digamos, ¿no? A que nos enseñaban en intro que teníamos que dividir, ¿no? Divisiones sucesivas. Igual no va a salir, digamos. Pero ese método es un poco largo, digamos, ¿no? Y el tiempo es lo que nos falta en estos cuestionarios. ¿Ok? Lo borro entonces. La siguiente pregunta dice convertir el número hexa a binario. Miren. Aquí ya cambia un poquito la cosa, porque nos está dando una base distinta de 10 a otra base distinta de 10, digamos. Pero estaría más difícil si es que nos daban una base que no es muy conocida, como es el hexa, digamos, ¿no? Por ejemplo, si nos daban en base 4, en base 3, digamos, ahí sería algo complicado, digamos. Tendríamos que hacer dos métodos, digamos, ¿no? Dos procedimientos. Pero como es conocido, vamos a hacer lo siguiente, esto acá, miren. A ver, me da el número, yo lo anoto, voy a anotar solamente 3E, porque yo sé que ya es en hexa, digamos, ¿no? 3E. Yo tengo que llevarlo este número a base 2. Listo. ¿Ok? A ver, veamos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Un dígito hexa equivale a 4 dígitos binarios. Podríamos usar eso para hacerlo rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos, los dígitos del hexa. Entonces, distribuimos 4 dígitos acá para este de acá. Lo que voy a hacer ahorita es poner los pesos para poder guiar. 2, 4 y 8. Ahí tenemos para 4 dígitos binarios. Lo mismo acá. 1, 2, bueno, acá. 2, 4 y 8. Por acá. Están muy separados, pero igual. Listo. Son los pesos los que puse. Ahora veamos. Para completar el E, que es, creo que es el 14, ¿no? Sí, el 14. Lo vamos a anotar aquí por si acaso. A, B, C, D, E, F, ¿no? Ahí está el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 sería el F. Entonces, E representa el 14. Encendamos entonces para completar el 14. Encendemos el 8, ahí vamos 8. Le sumamos 4, serían 12. Y le sumamos el 2, serían ya los 14. Entonces, el 1 está apagado, ¿no? Entonces, el S representa en binario esto de acá, digamos, ¿no? Falta pero el otro dígito hexa, que es 3, digamos. Para hacer el 3 sería encender el bit 1 del peso 1 y del peso 2. Lo encendemos, ahí sería el 3 y lo demás va a estar apagado. Listo. Ahí tendríamos la conversión, ¿no? Pero aquí hay un pequeño detalle, a ver, aquí el ingeniero solamente está poniendo, a ver, 2, 4, 6 bits nomás, es decir, está tomando hasta aquí nomás, porque el 0, es que el 0 a la izquierda como no cuenta, ¿no? Siempre hemos tenido ese concepto desde el colegio, ¿no? Incluso le decías a tu amigo a veces que no sirve para nada, a veces le decimos, son 0 a la izquierda, ¿no? Y eso es lo que están poniendo acá, miren. Está el 0, y luego ¿cuántos 1 hay? 3, 5, ¿no? Están 3 y 5, ¿no? Ahí están los 5. Hasta acá están poniendo. ¿Se entiende?
¿Una pregunta, duda? No, no. Ok. Lo borro. El siguiente dice convertir el siguiente número hexadecimal a decimal. Ok, esto de acá. ¿Están entendiendo esa parte? ¿Quiere que continúe resolviendo para que pasemos al siguiente o quieren que lo haga todo su práctico, digamos? Porque, como compensación porque estamos atrasados en las ayudantías, digamos, ¿no? Y para que no tengan duda de alguna pregunta en su cuestionario. Una pregunta. Dime. Hoy día vas a enseñar el examen de programación. Exacto. Para mañana creo que tenemos. Sí, hasta ahí voy a llegar, digamos. Pero yo quiero tomar en cuenta también el sistema numérico para que no me llamen la atención a mí el ingeniero, que no enseñé el sistema numérico. Ah, ya, ok. Ya, queda un minuto, lo voy a finalizar y vuelven a ingresar al mismo link inmediatamente.